En este Card Show hemos encontrado una carta que no lo podíamos creer. En unos minutos veréis esa carta. Vamos, dirección del Amsterdam Card Show, a ver qué es lo que nos ofrece esta maravilla de Card Show en este país, que como veis es muy verde. ¿Y vosotros qué os parece este mundial que se acerca? Estoy bastante convencido que España podría hacer un buen papel, aunque no sé si llegará muy lejos. Estaría genial para esas cartas de Lamine Yamal que España llegará algo lejos y gracias a él. También tenemos el caso de Argentina con Messi o Julián Álvarez. ¿Qué tal mundial harán? Ya queda poco para saberlo. Qué ganas de ver fútbol de calidad. Hola amigos, bienvenidos al Amsterdam Card Show. Hoy conmigo Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, deseando ver cómo este Card Show ha crecido y ahora os lo vamos a mostrar. Un Card Show de solo deportes, Sara. Esto está increíble. Pues sí, así que hoy no esperéis reto Pokémon porque va a ser prácticamente imposible, pero mirad qué cartazas os vamos a enseñar. Tenemos ese Stephen Curry. Está guapa esa, ¿eh? Gradeadas, si mal no veo, a 9. Sí, pero es que es de... sí, es NBA Hops. Pero me gusta el diseño de la carta. Está chula. Bueno, hay dos firmas hoy aquí. Os las dejaremos por aquí en pantalla. Ahora Stamp es el primero. Sí, y dentro de un par de horitas pues viene el segundo. Ha conseguido dos Snyder. jugadores. Sí, Wesley Snyder. Sí, Dos leyendas. la verdad. Pues es la segunda vez que venimos a este Card Show. El año pasado era un Card Show bastante pequeñito y ha crecido bastante, Sara. Pues sí, yo creo que se ha triplicado. Además han cambiado de lugar, aunque el lugar podía mejorar algunas cosillas, como la iluminación en algunos puntos y también la refrigeración. Claro, pero espera, mira estas cajas. De la Liga Este, del Barcelona de 2011-2012. 2011-2012. ¿Pero qué me estás contando? Mira. De la 24-25. 250 esa caja US version. 250. US version del Panini del Mundial, pero qué coño. Es que sabes que se han agotado. O creo oír el otro día que se habían agotado. Bueno, Sara, vaya diferencia en las cartas del Mundial. Pues sí, además es que están fuera de stock. No quieren reconocer que están agotadas, pero sí, están agotadas. Y fijaros qué precios. Vendían una caja de Panini América 250 euros, que no dólares, ¿eh? Uf, la verdad es que la colección es muy bonita y te pueden tocar joyitas. Ahora hay muchísimo hype con todos esos cromos especiales, esos stickers como secretos o ocultos. Edición limitada, sí. ¿Verdad? Entonces, pues yo entiendo que ha sido bueno. Es que están agotados hasta los álbumes. Allí vimos un álbum, me dieron ganas hasta de comprarlo. No es rookie, está numerada 50. Es una carta bonita. Numerada 10 de Cocu del Barça Forever. Está muy chula. Esta carta nos ha gustado mucho, pero finalmente no la hemos comprado porque llevar la PSA pues, es un riesgo, ya que tiene una esquinita un poquito dañada. Pero el vendedor ha sido muy honrado y antes de enseñárnoslo No lo ha dicho. Cosa que le honra. How much is this, Shaquille O'Neal? It's only for trade, but if you give me cash, 6,000 euros. 6,000. It's crazy card. Yeah. Y amigos, no todo es fútbol. Encontramos casi un tercio del Card Show podría ser NBA. Sí. Además de que había también cartas de NFL y de MLB, pero muchísima NBA y de muchísimos precios. Sí, también la MLB, que yo sigo algunos jugadores, los encontré allí. Lo cual, bueno, me alegra que haya coleccionistas también de este tipo de cartas. Mira
mira esta de Brasil, qué bonita, ¿eh? Sí. This one is also like you almost never find this one. Una Select con el escudo del Madrid. Y aquí una de las sorpresas, encontramos esa carta, ese case hit con el escudo del Real Madrid de Panini Select La Liga. Case hit, o sea, primera, no sabía que había case hits de estos escudos. Algo que pues ahora conocemos. Y bueno, amigos, sentimos tener que daros un poco la chapa, pero ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, un like y una suscripción se agradecen un montón. Y también que lo compartáis y difundáis nuestro contenido. Y si queréis uniros al canal para apoyarnos, activamos la opción de 1 euro, que creo que a vosotros os sale por 1,45. Y bueno, podréis acceder a directos exclusivos que hacemos para miembros en los car shows a los que vamos. Y mirad este elenco de cartas con ese Messi campeón, el Kaboom, Cristianos y ese Pelé. Uf, qué bonito, ojalá pudiéramos conseguirles, Sara. Bueno, en este puesto tenían unas cartas de unos precios, como veréis. Bueno, ese Ronaldinho ya lo hemos sacado en alguna ocasión. Bueno, y este otro puesto en el que tenían una variedad enorme, como podéis ver, de cartas de deporte de todo tipo, ¿eh? Sí, y en la NFL ya nos puso ahí un poco las pilas el amigo Navi Briggs en la Iberian y estuvimos buscando a algunos de esos jugadores que hicieron tan buena temporada, pero no encontramos mucho de ellos. Y bueno, en este puesto que como veis aquí no había precios, era colección personal. Luego el propio vendedor tenía otro trozo con precios que era lo que tenía a la venta. Mirad qué pedazo de colección personal. Si sois amantes de la NBA, wow, es tremendo. A veces es su colección personal, simplemente eso, quieres mostrar esa carta, conversar, hacer nuevos contactos. Sí, exacto, con para hablar otros- un poco del hobby. Claro, que es muy entretenido. Para eso es un show, no es solo para vender, es Eso para es. unir a la comunidad. Romario, un rookie card, ¿no? Sí. Bueno, y aquí el edificio que como os comentábamos se encuentra más o menos por el centro de la ciudad, estaba bastante bien, faltaba un poquillo la ventilación que no estaba del todo acorde al calor que hizo este día en Ámsterdam, pero tenía varios sitios para comer, los baños estaban bien, Sí. había cafetito por la mañana, Sara. Sí, sí. Había café, bebida, comida. Thank you very much. Thank you. Es que es una pasada, 10-10. Es que, y encima parche. Do you have any Y mira, esta 22K, ¿no? Sí, 22K, mira. Pues mira, de momento la segunda más cara que hemos visto. Sí, Bueno, ¿qué nos hemos encontrado por aquí? un auto de Fernando Torres con el Liverpool de Palatia. Muy bonito. ¿A qué precio está? 4.50. Se nos va un poco a nosotros. Sí. Luego esta de Ronaldinho Rivaldo. Hola, esta está muy chula. Nada, pasada. Esa, 1.200. 1.200 euros, sí. Pero por aquí está 2.000, de Ruth Gullit. Flores, de 2015. Bonita esa palatial de Fernando Torres y esa cartita de Luis Suárez. Cómo me gustaría poder tenerlas en mi colección, Sara. Además, por aquí vemos algunas cartas gradeadas, no solo por PSA, por diferentes compañías, CGC y otras, como veis. No todo es PSA. Y bueno, ya sabéis, aquí tenemos a Mike Cards, que estuvo presente en Ámsterdam con muy buenas cartas. Y además ahora nos va a mostrar un poquito de su colección y de algunas de las cosas que consiguió. Bueno, traigo Ronaldos de mi colección. Joder. Los dos one-of-ones de Raúl. Y luego, bueno, he comprado Jordan. Siempre. Hay buenas cartas por aquí, Mi colección también. Son Jordans antiguos. Y luego algunos más modernos.
colección que estás haciendo, ¿eh? No. ¿Cuál es tu favorita de Yo todas? quiero conseguir el Messi en 9 o algo así. Alguna vez. Mi favorita es esta porque me ha costado mucho conseguirla. Sí, Y es algo que buscaba desde hace tiempo. muy guapa. Y los Raúles, ¿no? Y los Raúl porque es mi ídolo de Bueno, infancia, entonces exactamente. Bueno, ya está. Pues como... con esto... Pero de los Jordans este es el que más me hace ilusión. No es el que más vale, pero es el que más ilusión. Es del 86. Y ahora os dejamos disfrutando de esta música con unas cartas muy muy top. Dejadnos en comentarios cuáles son las que más os gustan. ¿Y qué os parece este cromo de Messi y este otro? Bueno, cromo, más que cromo son stickers, ¿no? Son stickers del Mundial, sí. Y luego tenemos también aquí este otro. Y encima, no vamos a ser cansinos con los precios, pero es que casi Está todo tiene fenomenal, precios. está Que muy ya bien. sabemos que hemos sido muy cansinos en el vídeo de Roma con los precios. Sí, pero está fenomenal que lo haya. Y bueno, igual que os comentamos que hay gente que no pone los precios en las cartas que no están a la venta, aquí se indicaba claramente NFS, Not For Sale, de estas cartas que tenía este crack en su mesa de su colección personal. Muy bonito ese Cristiano Ronaldo de la Sapphire. Y nos gustó una carta de Cooper Flag y ahora vais a ver cómo solemos revisar las cartas. ¿La ves? Sí. Está un poco dañada. ¿Qué os ha parecido cómo revisamos las cartas? ¿Qué creéis que podríamos hacer para tratar de encontrar esos PSA 10 tan preciados? Hola. Oye, pues estos vintage radiados... Por lo menos con CGC, pero queda Sí, mucho mejor. Pero queda mucho mejor. Mira, y me encantan estas de dibujos. De un artista que te ha dibujado. Qué pasada, Sara. Me gusta mucho A mí me hurgar encanta. entre estas cartas. Credit Vintage. Ya sabéis que nos encantan las cartas vintage y aquí os traemos unas cuantas que encontramos aquí en este puesto, sobre todo de jugadores holandeses. Tenían muchas todas gradeadas. Sí, da gusto verlas así tan bien cuidadas y aunque bueno, ya veis que las notas pues no son muy altas, es que son cromos muy muy antiguos y tampoco parece que estén en tan mal estado. Evidentemente si tienen un 2, un 1, un 5 no están perfectos, pero da gusto que se conserven estos recuerdos. Sí, gracias a este coleccionista. Mira, Dani, hemos encontrado una sección un poquito así de entradas.
cromillo ese con un 1,5 de un futbolista de 1923. A ver si lo veis ahí un poquito. Qué chulo. A veces hay menos luz, otras más, y a veces es un poquito complicado grabar. Mira, y esa entrada, ¿vale? Eurocopa, final de la Eurocopa. Sí, Ajax. muy chula. Y el Pokémon del evento se lo lleva SC Casi. Que le grabamos la semana pasada en Roma. Si habéis visto nuestro vídeo, le habréis visto porque lo grabamos. Se vendió en 10 euros. En 10 euros. No se puede. Pues nada, no podemos. ¿Cuánto cuesta? How much is the Otani? How much is the Otani? 4K. Ok. Muy chula esa. Is that the rookie card? Yes, it's a pitching refractor. Ya. Is the rookie year? Yes, 280. 280 is the rookie year. It's not nearly impossible to get it in Europe. Yeah. Even hard in the US, but in Europe it's Mira, un auto de Julián Álvarez, numerado 150. 150, si la vista me llega en No el es foco. rookie auto ni nada. No es rookie. Con la Mira camiseta. qué bonito el Ronaldo. ¡Ay, qué bonito! El PSV. Está ahí. For me, this is I've got almost the set complete, but in a binder. So I bought this card, but I really wanted raw. But look at this, centering, and dang. This is my most expensive card. This is my expensive card. Yeah. That's a nice car. And I almost sold all of my wax packs from the 90s. I've got all. These are these We don't know this. the sealed ones. Yeah. There could be a 1 of 1 in it. Really? Really? Y por aquí nos encontramos un poquito más de cartas de TCG y de cultura pop. Cartas tochas, ya con un precio. Preguntamos por una y nos pareció un poquillo subido de precio. También cositas de Marvel, Disney. La verdad, bueno, un poquito de variedad siempre viene bien. Sí. La verdad, Sara. Y si queríamos comprar alguna cajita, el único que estaba por allí era QS Cards, que tenía bastantes cajitas a precios dispares. ¿A qué se está? Podrá ser la de Pop Century, 6 cartas por caja. Te puede tocar EMEA. Madre mía. Qué pasada. A precio de 3,99. Vamos, 400 euros. 9 cartas en la de Pixel, ¿eh? Aquí 9 9 cartas. y aquí 6. Y ahí 6 cartas. Como podéis ver, se hacían breaks. Al final había ahí unas máquinas para jugar al baloncesto y una pequeña zona de trade. Y bueno, también nos sorprendió ver entre todas esas cartas de cultura pop, pues estas cartas de Lorcana, de Disney, de Wonder, una gran variedad de las que yo pude completar algunas de mi colección de Hércules que no tenía. Así que bueno, gratamente sorprendida. Sigillo. This is like flawless. Yeah, it's his own seal. Yeah. Sorry for before. I'm sorry. So these cards come out from the Mercury Tops, and this is the variation Rookie of the Year. Menuda crack Piki López. ¿Llegará al nivel de Alexia y de Aitana? Veremos a ver.
Y como siempre vemos este tipo de cartas en algún vendedor, ¿verdad, Sara? Sí. Desde la National siempre vemos a alguien. Son bonitas, bien doraditas y grandes. Sí. Esta es de Harper, de tu camiseta Mira. de ayer. Oye, pues, Pues Harper es la hostia, ¿no? 280 euros, O sea, Harper tiene que ser el jugador de la hostia. This one is 80 and this one is 75. Maculey. Y esto es 75. Esta es 75 y la otra 80, ¿has dicho? Ga ik kan pinnen? Y esta es Even numerada, snel bellen hoor, ¿no? want dan zet hij het Sí. erop. Sí. A 25. Estoy aquí con Alex de Fútbol a Memorabilia. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal va el show? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Qué novedades tenéis por aquí en Fútbol a Memorabilia? Pues mira, tengo una nueva joyita para la exposición. Estas botas preparadas para usar por Jude Bellingham. Con el 5 y el JB de Jude Bellingham. Y me he traído otro par que tengo, que son los tope de gama, firmadas por Jude Bellingham, para ver las diferencias que hay entre un tope de gama y la personalizada por Jude Bellingham. Fijaros en el interior. Aquí tiene un refuerzo, está acolchado y es en amarillo, y aquí le quita el refuerzo. Son hechas en Alemania, tiene un agujero adicional, aparte de la personalización. Qué botas tan bonitas. Son una locura de botas. Además de las Mystery Boxes, también tenéis cromos, ¿verdad? Sí, claro, ahí los tenemos. Los cromos de Lamine Yamal firmados, ¿qué precio pueden tener? Yo Master Rookies. pido por ellos 2.500. Están en muy buen estado, tenemos la prueba perfecta de cómo lo firman. ¿Cómo hace Fútbol a Memorabilia para conseguir estos cromos de Lamine Yamal? ¿Los firmados? Sí, claro. Bueno, pues en su momento tuvimos la suerte de que Lamine Yamal nos los firmó, que ahora mismo sería totalmente imposible. ¿Os puede comprar la gente por internet? Sí, claro, en nuestra página web, futbolamemorabilia.com. ¿Y qué es lo que pueden comprar? Pues ahora mismo pueden comprar las Mysteries normales, Mysteries Premium y una selección de nuestro merchandising y de camisetas firmadas y botas firmadas. De momento cromos no lo tenemos habilitado. ¿Cuánto costaría una Mystery Box? Pues la normal son 65 y luego tenemos la Premium que vale 250, que esa te garantiza camiseta firmada. ¿Tú qué coleccionas, Alex? Yo ¿qué no colecciono? Pues creo que se ve lo que colecciono, ¿no? Me gustan mucho las botas y me gustan también las camisetas, pero me gustan mucho las botas. O sea, colección de botas. Sí. ¿Cuántas puedes tener? 300 pares, 400 pares, no sé. ¿Solo de jugadores del Real Madrid o tienes un poquito de todo? De todo. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Alex. Gracias a ti, como siempre. Bueno, y de cultura pop también había bastantes cartas. Aquí vemos esto de wrestling y también algo de las colecciones de Gris, de la película de los años 80 o 70, Sara. Sí, de otras series y otras pelis como Men in Black. Bueno, ¿y qué te parece, además de este Gris, ese Scooby-Doo? Me encantó, Sara. Estuve a punto de llevármelo para casa, ya que nosotros tenemos un perrito grande, un gran danés, y se parece mucho a Scooby. Demasiado. Y bueno, aquí os hacemos una pequeña pasada por estas cartas para que las veáis, porque es que tenía una colección estupenda y a unos precios muy, muy buenos. Sí, son cartas de todo tipo de coleccionismo, de cualquier cosa. Encontramos Star Wars, películas, Harry Potter, de todo. O ese indie tan bonito que vemos ahí. Vamos a dejar un poquillo de música
y que veáis estas cartitas. Bueno amigos, y vamos con las cartas más caras del Card Show. Tenemos estas dos Cristiano Ronaldos de Flawless de 2016 y ese Ronaldinho que ya hemos visto anteriormente. El vendedor nos marca 38.000 euros y no hemos podido encontrar esta carta. Sí que hemos encontrado la barra 25 en 27.500 que tenéis a la izquierda y hemos encontrado una venta en 18.000 euros. Son cartas muy únicas y exclusivas y muy difíciles de encontrar. Y el Ronaldinho One on One, pues otra cartaza increíble que si la quieres pues tendrás que pagar por ella. Y bueno, vamos con las notas. Sponsors le hemos dado un 7. Faltan sponsors importantes en este Card Show, pero ha mejorado respecto al año pasado, Sara, lo cual está fenomenal. Vamos con la experiencia de gradeo. En esta ocasión sí que había una empresa que trabajaba con PSA y se llevaba tus cartas. Aunque no pudimos verla físicamente, había señales indicando dónde estaban, pero estaba en la misma zona que las firmas. La experiencia de tradeo no hemos podido puntuarla ya que no llegamos a tiempo para el Trade Night. En el propio show había algunas mesas, pero no mucha gente dispuesta a intercambiar sus cartas. La presencia de creadores de contenido le hemos dado un 8. Había bastantes creadores de contenido de allí, holandeses, pero faltaba algo de presencia internacional, aparte de CF. Vendedores le hemos dado un 9,5. Había vendedores de muchos países: Italia, España, Alemania, Inglaterra. Bueno, los mejores de cada sitio, la verdad, lo cual está muy bien. Al número de mesas también le hemos dado un 9. Este Card Show ha crecido y se acerca a uno de los Card Shows top de este nivel de mesas. Muy bien hecho, amigos. Y por último, la distribución de las mesas no le hemos podido dar una puntuación, ya que es un Card Show de solo deportes, como hicimos en el Sport Card Social. Y disculpadme, pero queda alguna puntuación más. Y la puntuación a la calidad del lugar le hemos dado un 8,5. Estaba bien, aunque esos problemillas con la ventilación e iluminación han hecho que baje un poquillo su nota. La calidad de la comida y la bebida, muy bien, un 9,5. Teníamos tanto dentro del Card Show como fuera algún food truck y el propio restaurante de este edificio. Así que teníamos una variedad. Los precios no estaban mal para estar en Holanda. Parking y acceso 9,5. Nosotros llegamos en coche bien, no fue demasiado caro el parking que había que pagar de manera casi obligatoria, ya que no se podía aparcar en la calle. Y bueno, el ECF Factor, coméntanos, Sara. Pues ya sabéis que el ECF Factor lo desvelaremos a final de año y ahí se decide el ambiente coleccionista. Y lo vamos a tener bastante complicado, Dani, porque hay muchos sitios con muy buen ambiente. Así que la puntuación final de este Card Show es de un 8,4, quedando situado en la tabla de clasificaciones en segundo lugar, por detrás del Sport Card Social, la sexta edición, y por delante del Collective Card Show de Roma. Amigos, ahora tenéis aquí en la tienda del canal, aquí debajo, las gorras y las camisetas que usamos en nuestros viajes. Si os gusta alguna, ahí la tendréis a un precio súper económico. Es ropa vintage con muy poco uso. Si os mola algo, nos ayudáis un montón comprándolo.
¿Qué Hola, te ha Sara. parecido el car show? Muy buen car show, merece la pena venir. Creo, veremos a ver, todavía no hemos hecho la nota. Ojalá podamos dar ese sello de CF para esos car shows de más de un 8,5, porque ha estado bastante bien. Fallas más graves, la ventilación quizás, Sara. Y muchas cartas, hemos traído bastante material de vuelta. Sí. Ya os pondremos todo lo que hemos comprado, a ver qué os parece. Y la semana que viene el evento del alto mando, Sara. Vamos a ver mucha carta Pokémon. Esta semana ha sido de cartas de deporte. La que viene tendremos un montón de cartas de Pokémon y otros TCGs. Hemos dividido. Otras veces lo vemos todo junto, pues esta vez una semana una cosa y otra. Síguenos para no perderte nada, amigo. Nos vemos la próxima semana en el evento del alto mando en Madrid. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por todo y hasta la próxima. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños, comparte la emoción.